Bienvenida, querida familia de Generación Desafiante, al estudio del Evangelio de Juan, que nos mostrará el Mesías, la palabra hecha carne. Luego de mostrarle a Nicodemo, un fariseo principal de la sinagoga, que para vivir en el reino debes nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del Espíritu, el Mesías le muestra que solamente aquellos que están dispuestos a mirar la serpiente de cobre, un espejo, símbolo de maldición que refleja en cada uno de nosotros nuestra podredumbre y nos hace ver la necesidad de tomar el sacrificio del Mesías en la cruz para tener vida eterna, siendo conscientes que vivimos bajo crisis, bajo condenación, que solamente cuando lo reconocemos en nuestras vidas y andamos como Él anduvo, entonces podremos tener vida eterna. Podemos dejar de ser seres que van a caducar, que van a morir antes del tiempo destinado, que es la eternidad. Entendiendo ello, acompáñenme a estudiar Juan capítulo 3, versos del 22 al 36, que nos mostrarán el testimonio de Juan el Bautista, características de todo creyente. Juan capítulo 3 y verso 22 dice, después de esto vino Jesús, Yeshua, con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. En este punto quisiera remarcar algo. En esta parte el Evangelio de Juan hace un énfasis en Judea, lo estamos viendo desde los capítulos iniciales. Pero es algo que los otros evangelistas no enfocan. Vamos a ver que gran mayoría de los hechos, tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas, lo hablan de sus hechos en la región de Galilea. ¿Está bien? Ahora, hay algo muy interesante y era que Jesús junto con sus discípulos, si se quiere, vemos que actúan de forma similar a Juan el Bautista. En lo que a mí compete, yo creo que era una forma de reconocer la importancia de la labor que estaba haciendo Juan. Y de hecho, quisiera traerles una comparación que a mí me llama mucho la atención. Veamos cómo inicia el ministerio de Juan en su predicación. Eso lo vimos en Mateo capítulo 3 y verso 1 y 2 dice, en que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Ahora, lo hace justamente en Judea y mire lo que está haciendo Jesús como una analogía muy similar. Mateo capítulo 4 y verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vean cómo inclusive el mensaje es exactamente el mismo, es una forma maravillosa de honrar la labor de su profeta. Algo que me gustaría recalcar, y creo que ya lo hemos hecho en estudios anteriores, es que el Mesías dice que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál reino de los cielos? Él. ¿Sí? El reino de los cielos es Él. Él es conocido también como el Malhut Hashamayim, como el reino de los cielos. Y cada vez que él habla en parábolas y dice el reino de los cielos es comparable a una semilla de mostaza, pues Él es esa comparación. ¿Sí? Él es esa gota de miel que les comentaba a ustedes que destila del panal, ¿sí? Que proviene de ese panal que es Abba, que es Abba, que es la fuente, que lo es todo, todo eso que conocemos como Dios, esa representación pequeña, si ese Malhut Hashamayim es el Mesías justamente. Y es maravilloso. Entonces, el Mesías es el reino de los cielos entre nosotros. Verso 23, Juan bautizaba también, ¿vean? Él continúa, en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venía y eran bautizados. Y esto ya lo hablamos, justamente expliqué por qué era importante que fuera a un lugar como Enón, que es justamente territorio de Galilea. Hermano Lincoln, recién vimos que Jesús hacía lo mismo pero en Judea, sí, pero ahora Juan deja Judea y se acerca a Galilea, más al norte, ¿sí? Justamente donde Jesús ya no está. Y eso es importante que ustedes lo recuerden porque va a responder una pregunta que nos vamos a hacer más adelante con respecto a Juan el Bautista. Así que no lo olviden, él está en Galilea como tal. Ahora, por otro lado, la palabra Enón es muy importante, proviene del Strong 137G, que significa de origen hebreo 5869, que es lugar de manantiales, Ainón, un lugar como tal, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque justamente él necesitaba lugar de corrientes de muchas aguas. Recuerden que el bautismo de Juan, la tevilá de Juan como tal, es por inmersión.
¿sí? Y ya explicamos todo ese concepto con respecto a la Tevilá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Juan hasta este momento no ha sido aún encarcelado como lo especifica el evangelista Juan con respecto a ello. Este es el lugar básicamente que quería mostrarle, este es el mapa y nos muestra, si bien un punto exacto que dice Enón, juntamente con Salim, quiero que sepan que algunos eruditos dicen que no hay un lugar a ciencia cierta que sea Enón, porque justamente este lugar es bastante extenso y hay varias fuentes de agua. Uno está bien al sur de Bet-San y otro cerca de Siquem, de lo que nosotros podríamos ver aquí, lo que se llama la región de Sicar como tal. Ahora, lo que sí podemos ver es que Yeshua, y más específicamente sus discípulos, bautizaban en Judea, al sur, mientras que Juan el Bautista lo hacía al norte, si se quiere, en la región de Samaria como tal. Verso 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y los judíos acerca de la purificación. ¿Sí? Yo creo que a esta altura todos tachamos la palabra judíos, porque Juan mismo es judío, si se podría decir, si bien era identificado como levita, sabemos que el arquetipo judío se usaba a toda la nación de Judea. Así que estaría bueno cambiar los judíos por judeanos. Los habitantes de Judea, en este caso, pues sabemos que tiene que ser más que nada con los judeanos, o sea, los fariseos más específicamente, ya que son ellos los que tienen más el lío con respecto a la discusión sobre la purificación. ¿Y por qué suponer que eran más los fariseos? Porque ustedes recuerden que ya hablamos sobre esto y que es en la era Hasmonea, ¿sí? En esta época, luego de los Macabeos, luego del año 165 antes del Mesías, donde la Tevilá se vuelve parte de este proceso de purificación, sobre todo para los fariseos que querían distinguirse de la casa Hasmonea, de los saduceos, de que eran distintos a ese sacerdocio corrupto como tal. Y por otro lado también teníamos, ¿no? A los esenios que en Qumran, en el desierto, probablemente donde es justamente Juan el Bautista, pues también hacían uso de la Tevilá como tal. Pero bueno, al ser Juan discípulo o venir de los esenios, probablemente este lío que tiene con los judeanos sea específicamente con los fariseos acerca de la purificación, no sobre la tevilá, porque en varias veces lo han encontrado haciendo tevilá, pero nadie le dice nada de la forma de cómo hace tevilá, ya hemos hablado de las formas que existían. ¿Está bien? Mientras que para Juan el Bautista, pues la tevilá era suficiente. Hemos escuchado el relato cuando dice muestren frutos de arrepentimiento, ¿sí? Muestren un fruto de arrepentimiento, hacen tevilá y listo. Están lo que conocemos como Torah o como Tajor. Están limpios, lo que se entiende como purificación, pero más que purificación, están aptos, habilitados para ser parte del reino de los cielos, ¿sí? Mientras que para Juan eso era suficiente, pues para los fariseos sepan que no. La purificación, el proceso de Tajor, lleva muchísimos ritos dentro del farisaísmo, el judaísmo farisaico en ese momento. Entonces, para Juan, al igual que para muchos de nosotros, hacer frutos de arrepentimiento, llámese Espíritu Santo, llámese conversión de un corazón de piedra a un corazón de carne, que lo hemos estudiado en Ezequiel 36-27 como el AGP, andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Estos frutos de arrepentimiento y luego la Tevila es suficiente para ser Tajor, ¿sí? Para estar habilitado y ser parte de la comunidad. Y de hecho, esta discusión prosiguió hasta luego de la muerte del Mesías y su resurrección. De hecho, se llegó a tal punto de la discusión de qué era un creyente y qué no, que hasta el día de hoy seguramente, hasta nuestros días, tú le preguntas a alguien qué es un creyente y no muchas personas pueden tener claro, ¿no? A ver, ¿quién es un creyente? ¿Quién es un cristiano? ¿Quién es un seguidor del Mesías? Si ustedes pudieran ponerlo en palabras, ¿podrían como tal? Es complejo. Por esa razón, y no fue un lío menor, se hizo de hecho un consejo y una asamblea. Ahora, nosotros también deberemos podernos responder esta pregunta muy frecuente y es, ¿a quién debe llamarse creyente según el Evangelio? ¿Acaso una confesión de fe es suficiente para considerar a una persona creyente y parte de una comunidad? Acompáñenme a descubrirlo. ¿A quién debe llamarse creyente según el Evangelio? Hechos 15, el Evangelio nos cita el desacuerdo con respecto a qué hacer con los que acuden luego de escuchar el mensaje, el Evangelio. Los que provienen de Judea, judeanos, fariseos o religiosos,
Opinan que deben primero guardar toda la ley, las tradiciones, ritos, ser circuncidados y entonces podrán ser parte de la comunidad de creyentes. Para que se den cuenta que existían fariseos, ¿sí? Estos tipos de religiosos dentro de las primeras comunidades de creyentes en el Mesías como tal. De hecho, son estos que luego buscan a Pedro y Pablo le exhorta porque dice que cuando venían estos religiosos creyentes en el Mesías, pues simulaba a Pedro como si él hubiese sido un observante de la ley oral. Y les dice justamente el apóstol Pablo, si tú, siendo judío, no vives como estos judeanos, ¿por qué enseñas a los gentiles a judaizar? Está bien que te quieras congraciar con los que vienen de Judea, pero por esa razón no comes con los gentiles. Esa es la explicación. Ahora, esto no es un lío menor y es tan grande el revuelo que se forma entre los creyentes un poco más observantes de las tradiciones orales y aquellos discípulos del Señor que recibieron de primera mano del Mesías el Evangelio como tal, que deciden hacer, de hecho, una asamblea. El Evangelio nos cuenta en Hechos capítulo 15 y en versos del 19 al 21 cuáles fueron los requisitos para todo creyente. Y dijeron, no vamos a inquietar más a los que vienen al Señor, ni para bien ni para mal. Los judíos, sobre todo de la rama farisaica, ponían muchas trabas para que alguien se convirtiese, entre comillas, al judaísmo rabínico oral. De hecho, hasta nuestros días es así, de esa manera. Se dice que a un gentil hay que rechazarlo 3 veces. Solamente el que permanece terminará convirtiéndose o teniendo el estatus de judío como tal. Pero en tiempos del Mesías y en tiempos de su resurrección y las primeras congregaciones primitivas, veamos que queda claro cuáles son los requisitos para que alguien que escuchó el Evangelio pueda ser parte de la comunidad. El primero, dice así en Hechos 15, versos 19 al 21, que éste debe apartarse de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Está bien? Ahora, es interesante porque aquí vemos 5 requisitos donde cada creyente debe trabajar para considerarse parte de una comunidad. Número 1, sacar las contaminaciones de los ídolos. O sea, no se puede ser parte de una comunidad cuando todavía se vive con idolatrías. Parte de la comunidad es compartir, parte de la comunidad es pues que nuestros hijos congreguen, ser parte de otras familias, y uno no puede llevar a su casa a los hijos cuando en esa casa pues hay ídolos, donde todavía existen este tipo de sacrificios o contaminaciones con este tipo de idolatría que no agrada a Dios. Pues el segundo es de fornicación, cuando tiene que ver todo con inmoralidad sexual, sobre todo. Es un aspecto fundamental en la vida de los creyentes. Uno cuando conoce familias, cuando conoce otras personas, pues uno va con su esposa. En mi caso, pues voy con mi hija, con mi hijo, y pues uno empieza a confiar y uno empieza a decir, bueno, me gustaría que tal familia, mi hijo o mi hija se casase con otra familia. Pues si esa familia justamente tiene estos problemas de esta índole, pues no debería ni siquiera nombrarse el tema entre los creyentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a ese tema de ahogado y de sangre, lo que nosotros conocemos como pues, las leyes de la alimentación, de la crueldad animal, que tienen que ver como inclusive lo que nosotros conocemos como la shejita, como lo que es el corte, lo que es el degüello de los animales para luego ser servidos y cómo esta sangre pues debe ser vertida en el piso sin hacer rituales o en lo que algunas costumbres o tradiciones beben la sangre de los animales. Bueno, todo esto no puede ser para que ser parte de la comunidad. Si bien es verdad lo que dice en el verso siguiente, Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde he leído cada día de reposo, que es básicamente el quinto punto que tenemos que recalcar, sí, va a ser un proceso el que una persona pues cada vez más se acerque al Señor y sea más perfeccionada, sí, pero hay ciertas cosas que no están puestas a discusión. Un idólatra, una persona que vive en estado inmoral, una persona que está teniendo crueldad animal, que está bebiendo sangre, comiendo lo que pues al Señor le considera abominación como tal, pues no se puede ni siquiera juntar con tales. Entonces veamos cómo está bien recibir a las personas, está bien una confesión de fe, pero ello tiene que ver obras básicas, dejar la idolatría, dejar la inmoralidad sexual, dejar de estar consumir cosas que son abominables y bueno, tener la fidelidad de que cada Shabbat
cada día de reposo, pues vendrá a aprender de la palabra del Señor. Y de hecho, tan claro es el tema que luego se hace una especie de enlace en el Evangelio sobre la actitud de un creyente, de su deseo de amar a Dios, pero también de las obras que son fruto de ello. Miren ustedes como en Hebreos 10, versos del 22 al 25, nos va a mostrar las características de todo creyente. Dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, de fidelidad a la palabra de Dios, purificados los corazones de toda mala conciencia, una obra que solamente puede hacer Dios, el acto de confesar, de empezar a limpiar la mente, de empezar a caminar en las obras que vienen de Él. Y dice, y lavado los cuerpos con agua. Es lo que habla justamente Juan, lo que habla el Mesías. O sea, mostrar frutos de arrepentimiento, mostrar frutos de buena conciencia y bueno, y lavar los cuerpos con agua. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Sí, está muy bien el amor, pero también ¿qué? Las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Pues las que estamos hablando. Mínimo para ser parte de una comunidad, las que está hablando Hechos capítulo 15. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Qué buenos consejos para los hebreos, estos hebreos que van a ser perseguidos, de hecho, y que podrían decir, bueno, como me persiguen, no me reúno. No, para eso tienes tu esposa, tienes tu familia, tienes tus hijos, ¿sí? Para que sean enseñados en la palabra de Dios, para poder exhortarse a las buenas obras. Pero parece que lo único que se enseña hoy en día y se ataca es, tiene que congregarse. Como se vive mucho de las ovejas, lo que se importa en la religión hoy en día es la lana de la oveja y no la oveja, pues me interesa que esté, que congregue, que lleve su ofrenda. Pero ¿qué tal enseñar lo que está diciendo en los versos anteriores? ¿Qué tal las buenas obras? ¿Qué tal mostrar la Torá, los mandamientos de Dios? ¿Qué tal simplemente leer Hechos capítulo 15 y decir, mira, nada de idolatrías? ¿Sí? Nada de fornicación, nada de adulterios. Cuidado con la abominación de estar comiendo sangre, de no cuidar lo que estamos comiendo y que cada Shabbat, cada día de reposo, vamos a leer a Moisés. Claro que no, eso no se enseña, sino simplemente congréguense y nada más. Entonces, ¿a quién debe llamarse creyente según el Evangelio? Pues al que ha dejado la idolatría, la fornicación, de comer inmundo y que estudia la palabra cada día de reposo. Entonces deberíamos como tal dejar de estar llamando hermano simplemente a cualquier persona que aparentemente hace una confesión de fe y no porque no lo creamos, sino porque está escrito, sed mansos como corderos. Hay que ser astutos también como serpiente. Que una persona diga confesar al Señor Jesús como su Señor y Salvador, pero no dejó la idolatría, pues sigue en contra de la Torá, pues no podemos considerarle una persona creyente, ni podremos considerarle también, pues, un hermano en la fe. Juan capítulo 3 y verso 26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Hermano Lincoln, esto ya lo vimos. Hay hasta un short de esta explicación de Rabí, aquel que proviene de la zona de Galilea. Esto no se debe traducir como maestro, porque esto es una dignidad que ciertos maestros recibían. Un Rabán era más que nada un descendiente de Gilel, un Rab, que provenía de la zona de Babilonia, y el rabino que entendemos luego de la destrucción del templo como tal, que fue cambiando, mudando este título. Pero vean ustedes, por eso yo les decía en los versos anteriores que anoten esto que él estaba en Galilea como tal, porque justamente el que esté en Galilea hace que lo llamen un rabí, una dignidad típica de las escuelas galileas como tal. Así que la verdad que bastante interesante. Verso 27. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces Juan le respondió primero a sus discípulos que todo lo que tenía, incluyendo lo que respondieron a su ministerio, sus propios discípulos, eran un regalo de Dios. Y yo creo que esto es algo maravilloso que tenemos que aprender del testimonio de Juan, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Pues no ofenderse porque alguien deja de congregar contigo o deja de escucharte a ti por seguir en este caso al Mesías, ¿no? Recuerden que nuestra labor como siervos es eso, servir y nada más.
Eh, Creo que es algo que deberíamos ir creando en nuestros hogares, en esta congregación que tenemos, y es ser casas de refugio, lugares de refugio. Los lugares de refugio son eso, son lugares donde la gente necesitada pues acude y no estamos pasando listas, que es un poco lo que se han vuelto las congregaciones, ¿no? Recuerden que uno es nuestro pastor, el Cristo, ¿no? Todos nosotros somos ovejas y el título máximo que vamos a adquirir es a perro de un pastor. Pero es el Señor quien busca a las descarriadas, es el Señor el pastor de cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos por poder servir a un hermano, a una hermana, a un familiar, a un amigo por el tiempo que sea necesario. Y luego no andar heridos mortales o ofendidos, se me están llevando las ovejas, están congregando en otro lado, porque las ovejas solo le pertenecen al Señor. Y lo que va o lo que llega, pues no podríamos recibirlo si no fuera del cielo como tal. Consideremos la oportunidad de servir a las personas como un regalo y nada más que eso. Verso 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan tuvo que recordarles a sus discípulos lo que él ya les había dicho. Juan sabía quién era él, y esto lo digo porque ustedes van a encontrar muchos escritos cercanos ya al siglo II, donde de hecho muchos de estos discípulos de Juan, que aún existen esos escritos, consideraban como si él fuese el Mesías. Pero vemos que el Evangelio, como siempre, tapa la boca a cualquier tipo de otro manuscrito y nos dice en varias ocasiones que él reconoce que él no es el Mesías. Él sabía y tenía en claro quién era Jesús. Ahora, me gustaría como que podamos entender un poco más. Él podía mantener el lugar que le correspondía, no muy alto, porque él no era el Cristo, pero tampoco era muy bajo como tal, como está escrito, ¿no? Cada uno tenga pleno conocimiento del lugar que ocupa, ¿no? Él tenía un lugar, él era el profeta del Mesías, él era uno que estaba siendo llamado a hablar acerca de Dios como tal. Y de hecho me gusta mucho la alegoría que él le va a decir a sus discípulos, porque como ya en anterior ocasión les dijo que él no era el Cristo y todavía siguen con lo mismo, empieza a darles una parábola y dice en el verso 29, el que tiene a la esposa es el esposo. Pueden subrayar, este es otro título del Mashiach. Sí, ya le hemos dicho la Sulam, le hemos dicho la escalera que proviene del cielo, ya hemos dicho que él es el Ben Monogeny también, hemos hablado del Adán Kadmon, de la Memra de Dios, ¿sí? Del Adán celestial, el Ben Hadam. Acá hay otro, el Haish, ¿no? El Haish, el esposo. Ese es otro título que podría tener el Mesías. Más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, dice acá, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Qué lindo, ¿no? No tiene celo, no tiene envidia. Él está cumplido porque está cumpliendo su labor. Juan le explica a sus discípulos que él era como el padrino de una boda. En las costumbres de las bodas hebreas, no sé si lo sabían, pero el amigo del esposo arreglaba mucho de los detalles de la boda como tal. Y de hecho, también es algo sumamente interesante que en ocasiones, dependiendo del caso, el amigo podía oficiar la boda y era quien presentaba la novia al novio. Aún así, ¿sí? El amigo del esposo nunca era el centro de la atención y así quería que fuese siempre. Entonces, en palabras de Juan, él no es el novio, él no debe ser el centro de atención, sino supervisar la unión de dos personas. ¿Y eso qué va a provocar? Como está escrito, que su gozo sea cumplido. Ese es el gozo, esa es la alegría del amigo del novio. ¿Sí? Algunos hoy en día tienen la oportunidad de ser como Juan el Bautista, de ceder todo para el Mesías. Pero a veces la religión en lo que piensa es, estoy perdiendo la congregación, estoy perdiendo ofrendas, estoy perdiendo diezmos. Las ovejas se van. Y cuando eso pasa, y si es para crecer, si es para seguir buscando al Señor, pues deberíamos alegrarnos por ello. Es como el amigo del novio, que perdió en cierta manera a su amigo. Si no, pregúntenle a un amigo que se le casó el otro. Cuando un buen amigo se casa, uno pierde una parte de esa amistad, de ese tipo de relación. Ahora ya no es mi amigo, ahora es el esposo de tal persona. Entonces uno empieza a cambiar la relación. Ya uno le puede escribir a cualquier hora o decirle que llega a cualquier momento a su casa o planear con él una gran, no sé, travesía o aventura. Ya no, ya uno entiende que ya no es más solamente mi amigo, sino que es el esposo y es cabeza de un hogar.
Y cuando eso pasa y tenemos que entender que tenemos que menguar en nuestra relación con el novio, ¿sí? Con el ahora esposo, entendemos el verso siguiente. Juan 3 verso 30. Es necesario que él crezca, pero yo mengue. Así es sencillito entenderlo, ¿no? Juan el Bautista ya entendía que era bueno para él volverse menos visible y conocido para que sea Jesús quien se volviera más visible y más conocido. Este debería ser el lema de todo creyente como tal, sobre todo para los que hemos tenido la oportunidad de estar delante del pueblo de Dios. El Mesías debe volverse más grande y más visible, y nosotros como siervos debemos menguar y ser menos visibles. Pero para Juan era reconocer que el Mesías era mucho más que un rabí de mayor rango, sino es entender justamente lo que dice el verso 31. Por favor, lean conmigo. El que de arriba viene es sobre todos. Atención, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¡Wow! Si consideramos el hecho de que se criaron juntos, de que eran primos, de que eran familiares, ¿cómo es que él le dice el que de arriba viene sobre todos? Hermano Lincoln, lo habíamos escuchado en boca de el apóstol Pablo. Luego lo escuchamos en boca del propio Mesías. Y ahora también lo dice su primo Juan el Bautista. No quedan dudas acerca de la deidad y del monogenes ben Ha'atam. Pero vamos a recordarlo juntos. 1 Corintios 15, verso 45 en adelante dice: Así fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra y el segundo hombre, Mashiach, que es el Señor, es del cielo. Hermano Lincoln, eso quedó claro. Eso lo dijo el propio apóstol Pablo acerca de la naturaleza del Mesías. No es terrenal, es celestial. Y de hecho, el Mesías también se lo aclara a Nicodemo en Juan capítulo 3 y verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, la escalera, la Sulam, el Ben Hadam, está en el cielo. O sea, lo dijo Pablo, ahora dicho por el propio Mesías, y ahora en boca de Juan el Bautista, el Mesías es del cielo, no es de la tierra. ¿Qué les parece? ¿Lo habían visto alguna vez de esa manera? Tres personajes diferentes. El mismo Mesías reconoce que él es celestial. Juan el Bautista, que es su primo inmediato, le dice, no es de la tierra. Y el apóstol Pablo, que tuvo ese encuentro, le dice, él también es celestial. Esto es maravilloso. Juan capítulo 3 y verso 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Y esta parte me encanta porque justamente les coloqué una referencia que nos lleva a un título de Dios. O sea que reconocer al Mesías muestra que nosotros podemos declarar un título de Dios. Eso está en Salmo 31 y verso 3 que dice, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y encaminarás. Atención al nombre que vamos a escuchar. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor. Y recuerden, esto fue sus palabras en la cruz. En tus manos encomiendo mi ruaj. Y dice el título, Dios de verdad. Y es interesante porque en hebreo se lee así, el Emet. Él es el Emet, Él es Dios de verdad. Entonces solamente aquel que realmente reconoce al Mesías, todo aquel que está mirando la serpiente de cobre, todo aquel que ve al Hijo del Hombre como tal, al Ben Hadam, que lo reconoce, que sabe que es celestial, como lo dijo él mismo, como lo dijo justamente su primo Juan el Bautista, como lo dice el apóstol Pablo, pues reconoce al el Emet, otro título de Dios, el Dios de verdad. No tiene verdad. Él mismo, su naturaleza es la verdad. Qué increíble esto. ¿Y quién lo puede reconocer? ¿Cómo puedo reconocer que Dios es de verdad? ¿Cómo puedo reconocer al Mesías? ¿Sí? Como tal, pues lo dice el verso siguiente, verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y esta es una de las palabras que más me ha confrontado. Esta es una de las palabras que han destruido, han derribado conceptos
que a veces nos creemos mentiras o verdades a medias que pensamos que son espirituales, pero que realmente no lo son. Si el espíritu no es dado por medidas, quiere decir que el espíritu es o no es. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nuestro conformismo y nuestra falta de disciplina, muchas veces, y nuestra falta de fidelidad y de mantenernos, ha hecho que nosotros nos digamos, puedo con ciertos frutos del espíritu y con ciertos no. A mí se me va bien el amor, pero la paciencia no. A mí se me va bien la fidelidad, pero no el dominio propio. Pero aquí dice que Dios no da el espíritu por medida. No es que hoy me dieron un poquito del espíritu y por eso puedo hacer unas cosas, pero que nadie me toque el claxon del auto porque me bajo y me pongo a hacer peleas. No, es que yo tengo un poco del Espíritu Santo, pero que a mí no me hablen acerca del gozo porque cuando estoy enojado, ¿tenemos o no tenemos ruaj? Y creo que para eso hay que ser suficientemente honestos con Dios. Porque dice la palabra que para el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, la fidelidad, dice que para esos frutos no hay ley. Y entiéndase, no hay ley como no hay límite. No es que Dios te da un poquito y luego te da más. Dios nos da el Espíritu por medida. Eso me hace pensar, ¿tenemos los frutos del Espíritu? ¿O son un menú de restaurante? Unos sí y otros no. Que habría que preguntarnos, ¿es real que tenemos fruto del Espíritu Santo? ¿O a veces nos revestimos de uno que otro? ¿Por qué? Porque el Espíritu no viene por medidas. Y ese tal vez es un momento y una exhortación para todos en amor, empezando para mí, que postrarme delante de Dios y decir, no quiero ser el mismo. Si tú no das al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios por medidas, ¿por qué vivo como si fuese así? ¿Por qué vivo como si fuese los frutos solamente una parte y las otras me cuestan y llevo tantos años y hace 20 años que conozco el Evangelio y hace 10 que conozco raíces hebreas y hace 5 que he entregado mi vida a Dios, pero sigo así? Creo y me ha llegado esto tanto al corazón el día de hoy, tanto a mi espíritu el entender de que debo dejar de estar maquillando el aspecto de que estoy mejorando para entender que eso no es. Y tal vez es brutalmente fuerte esto para cada uno de nosotros. Pero es lo que dice aquí. Dios nos da el espíritu por medida. 1 Corintios 12 dice en el verso 3. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. ¿Y por qué también quiero empezar un poco a derribar esto que lo encuentro en la palabra y que nos puede exhortar el día de hoy por este shofar inútil que soy? Y es que así como de la mano de esa mentira de, bueno, el Espíritu me ha dado por medidas, entonces yo por eso todavía no puedo cambiar al 100% y por eso sigo en lo mismo y por eso hace tantos años que escucho la palabra y sigo siendo lo mismo, viene de la mano también de otra mentira más. Y es a veces, como aprendimos el día de hoy, llamar hermanos a quienes no lo son, o beber directamente de testimonios de personas que no son creyentes, como está escrito. Aquí dice que nadie que habla por el Espíritu de Dios podría maldecir a Jesús. Entonces, quiero ser claro, por favor, y les pido que me presten atención, amados hermanos. Si bien bendecimos a nuestros hermanos de Judá, al igual que la tierra de Israel, de ello a beber todo lo que proviene de Judá es un error. Claro que repudiamos los actos terroristas hacia Israel o hacia cualquier país, claro, pero no podemos decir amén a todo lo que proviene de allí, pues el tribunal rabínico de Israel, las autoridades de Judá, maldicen al Mesías. Y ahí estamos nosotros a veces. Amén a todo lo que proviene de Israel. Y las oraciones y un montón de cosas que no están de la Biblia, que sabemos que vienen del Talmud, pero ahí estoy yo. I stand for Israel. Yo creo en Israel. Y ni siquiera nos hemos puesto a pensar qué está diciendo el judaísmo rabínico hoy en día cimentado en la gran mayoría como tal, hablando en contra del Mesías. Ahora, tampoco nos vamos a poner el punto antisemita. Oramos por nuestros hermanos de Judá, oramos por la paz en Israel, pero tenemos claro que no miramos hacia Jerusalén con la intención de tomar su doctrina, pues escrito está en Gálatas que esta Jerusalén, la terrenal, está bajo maldición, bajo esclavitud.
Nosotros no tenemos nada que hacer con un templo hecho por manos humanas que se pueda hacer en el lugar del templo. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, una Jerusalén celestial. Aún más cuando ya tenemos entre nosotros casa de Judá que confiesa al Mesías y gloria a Dios por ello. Por eso el día de hoy les comparto cómo el Evangelio nos muestra muchas de las farsas del judaísmo rabínico que a veces bebemos en nuestra intención de ser mesiánicos, en nuestra intención de amar a Israel, no nos estamos dando cuenta que el judaísmo rabínico maldice al Mesías y dicen que vienen inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, o como llaman ellos, el Espíritu Sagrado, cuando aquí dice que nadie podría venir por el Espíritu de Dios y maldecir al Mesías. Esto es Likutei Sijot, tomo 4, página 1087. Vean ustedes cuál va el pensamiento del Talmud, ahí se lo subrayé. Nuestra actitud de santidad hacia la Mishnah, la Gemara, el Sifri, esto todo ya lo hemos estudiado, ya lo he explicado, y a todos los libros de los verdaderos grandes de Israel, están basadas sobre la fe de que todos ellos fueron escritos con Espíritu Sagrado, con Espíritu Santo. Y claro que no. Nadie podría llamar a Jesús maldición. Y así lo llaman. El judaísmo rabínico, el judaísmo oral, no para de proferir maldición sobre el Mesías. Y tanto así que su nombre lo han convertido en una burla. Por eso, acompáñenme a estudiar juntos. ¿Por qué el judaísmo llama al Mesías Yeshu? ¿Significa maldición que su nombre sea borrado? Vamos a aprender juntos cómo el judaísmo oral rabínico llama al Mesías de Israel. ¿Por qué llama el judaísmo oral Yeshu a Yeshua? Cada vez que en el Talmud se encuentra la palabra Yeshu, está relacionado a Yeshua y lo hacen de una forma despectiva y humillante. Yeshu es un acrónimo de Yimach Shemo, que significa que su nombre sea borrado. Una variante de Yimach Shemo es agregar Besikro, que significa que se borre su nombre y su memoria. El epíteto puede abreviarse como Yeshu y en algunos casos como Yesh. De acuerdo a la literatura rabínica y cabalística, Yimach Shemo significa que Jesús es en sí mismo la encarnación de esta maldición. En Toledot Yeshu, un libro que significa Generaciones de Yeshu, es un antievangelio medieval, el nombre de Yeshua se toma como Yimach Shemo, que se borre su nombre. Los rabinos ortodoxos y cabalistas creen que Jesucristo es el Gilhul, la reencarnación de Saúl, y pronunciar su nombre equivale a perder su judeidad como tal. En la crucifixión blanca, una pintura del artista judío Marc Chagall o Moshe Chagall de 1828, ilustró sobre la cruz el nombre de Yeshu en hebreo, que funciona como el acrónimo rabínico, que su nombre y su memoria se han borrado. Esta es la pintura y decidí hacerles un acercamiento para que ustedes puedan ver cómo colocan su nombre, y Yeshu de esa manera, que se borre su nombre y su memoria. La frase se origina en el relato bíblico de Esther, donde se maldice a Amán, pero se puede aplicar a cualquier enemigo aborrecible como romanos, Stalin, Hitler y cualquier nacional socialista. Aunque el contexto inmediato de la frase Yimak Shemo Besikro está relacionada con Amán, algunas fuentes sugieren que la segunda parte de la frase Besikro y su memoria se remontan a borrar la memoria de Amalek en Deuteronomio 25:19. Esta conexión, por ser Amán, probablemente descendiente de Amalek. ¿Es la palabra Yeshu un acrónimo para decir sea su nombre y memoria borrados? Hay algo más que quiero comentarles acerca de esto. Actualmente los rabinos inventaron la forma corta Yeshu para reemplazar el nombre Yeshua. Así, muchos judíos erróneamente piensan que Yeshu es un acrónimo, entiéndase, exclusivo para decir sea su nombre y memoria borrado. Sin embargo, de acuerdo al académico Nehemiah Gordon, la interpretación de Yeshu no fue conocida en el siglo I como tal, por lo que es un invento rabínico. Yeshua era un nombre judío común y como resultado aparece en numerosos osarios, o lo que son
cajas para huesos, lo que nosotros conocemos como féretros, que identifica a los restos de una persona sepultado, como por ejemplo Yeshua, hijo de Joseph. Y por el otro lado de la caja aparece como Yeshu. Aunque estas cajas para huesos no tienen nada que ver con el Mesías Yeshua, prueban que Yeshu era una forma corta de decir Yeshua. Era un sobrenombre cariñoso y no una maldición. De hecho, hasta en nuestros tiempos, muchas personas se llaman Martina y le dicen Martu, por ejemplo. Del libro Catálogo de Osarios en la colección del Estado de Israel de L.I. Ramani tenemos lo siguiente. Se los traduje para poder leerlos juntos. Existen nombres abreviados que ocurren con frecuencia. En algunos casos, la forma completa y abreviada aparecen en el mismo osario. Ejemplo, Yeshua, y le ponen también Yeshu, porque así era conocido cariñosamente. Matatía y Matía. Marta y Mara. Esto indica que las contracciones eran formas cariñosas utilizadas por relaciones y amigos. Estas se convirtieron en el único nombre por el cual una persona era conocida. Y de hecho, hasta en nuestros días muchas veces pasa eso. Encontramos personas que le dicen de alguna manera, en vez de decirle José, le dicen Pepe, en vez de decirle Antonio, le dicen Toño. Y no tiene por qué ser eso una maldición. Vean ustedes este osario que les traje a ustedes. Esto es tomado del catálogo de osarios en la colección del Estado de Israel. Y podemos ver allí, como tal lo dice, de un lado Yeshu y del otro lado Yeshua como tal. ¿Por qué llama el judaísmo oral Yeshu a Yeshua? A pesar de que entendemos de que Yeshu simplemente es una forma cortada del nombre Yeshua, sepamos que para el judaísmo rabínico la intención de llamar al Mesías Yeshu es Yimak Shema Besichro, que su nombre y su memoria sean borrados. Amado hermano y hermana, ten mucho cuidado de cómo te acercas a estudiar a Yeshua, el Mesías judío, fuera de los lentes del Evangelio, pues no siempre lo que encuentres en los textos judíos es verídico o una verdad absoluta. En ocasiones, el pueblo mesiánico, al intentar abrazar el judaísmo en todos los sentidos, ha caído en prácticas, tradiciones que en el fondo tienen el propósito de ir contra el Mesías. ¿Por qué el judaísmo entonces llama al Mesías Yeshu? Porque usan el acrónimo hebreo para que su nombre sea borrado como tal. Pero en el contexto del primer siglo, Yeshu es simplemente un diminutivo cariñoso. Para evitar confusiones, diremos su nombre, Yeshua HaMashiach. Nosotros le llamamos Yeshua, la palabra hecha carne. El Ben Adam, el Adán Kadmon, la Memra de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bendecimos a nuestros hermanos de Judá. Oramos por la paz en Jerusalén, pero no abrimos la boca y bebemos sin meditar aquello que proviene de ese lado. Recuerden, tenemos el Evangelio como el poderoso filtro para nuestra fe. Juan capítulo 3 y verso 35, estamos terminando, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y me gusta mucho porque la palabra ira, que está allí, es la palabra griega del Strong G3709, un orgé. ¿Y saben qué es eso? Dice que tiene que ver no solamente con el deseo, sino, como lo dice al final, como un aborrecimiento. Dios aborrece que no se ame y se exalte al portador, el que tiene todo en su mano, al Malhut Hashamayim, y se lo llame despectivamente. No caigamos, hermano, no caigamos, hermana, en estas fábulas judaicas, pues está escrito en Primera de Juan capítulo 2 y verso 23, todo aquel que niega al Hijo, al portador, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y puse esa imagen porque es la que hemos estado meditando. El Hijo es esta gota que destila del propio maná.
ese atributo físico, esa expresión corpórea de la deidad en Mashiach. Y el Padre es todo ese panal que contiene la miel. Pero aquel que ve al Hijo, que ve al portador, ve al Padre. Nosotros no estamos esperando que se nos muestre, porque nosotros hemos conocido el Mesías, la palabra hecha carne. Que sea cada vez más en nosotros formados el carácter que debe tener todo creyente. Que podamos llevar un testimonio inquebrantable delante del Señor, bendiciendo, claro que sí, pero también teniendo claro que de donde bebemos es del Evangelio. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.